Bueno, Marcela, yo quiero hacer un comentario, si me lo permite. Claro. Me voy a referir al tema del momento, que son los tucanos. Y este es un tema sumamente importante para la sociedad dominicana, para todos los ciudadanos, los gobiernos de manera en particular, y la justicia y el Ministerio Público, específicamente porque en sus manos está resolver este asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante unos años se inició un trabajo de investigación a lo interno de la Fuerza Aérea Dominicana para buscar soluciones alternas al control del narcotráfico internacional que llegaba a la República Dominicana por yates, por avionetas, aviones y muchísimas otras formas de transporte. Lo que sí es cierto es que mucha droga llegaba a República Dominicana, todavía llega, pero antes llegaba mucho más, porque estratégicamente estamos ubicados como un país puente para que llegue la droga y vaya a otros destinos, que son los principales consumidores, entre ellos, en número uno, los Estados Unidos de América, que son los que consumen, los que compran, los que distribuyen toda esa droga que pasa por todos estos países. Al pasar y ser como puente en República Dominicana, nosotros también se queda parte de esa droga aquí, y esa es la que consumen nuestros hijos, lamentablemente, la sociedad dominicana, jóvenes profesionales que inclusive muchos de ellos lo toman hasta como hobby, sin saber el daño grande que hace a la humanidad y a sus cerebros. Lo que pasa es que entonces, al inicio de hacer esos estudios, se determinó que había que comprar unos aparatos o aviones que pudiesen controlar esto y que era la mejor forma. Se buscaron alternativas en los Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Y aparentemente la compañía Embraer, que es la compañía brasileña que fabrica aviones especiales para servicios militares, pues tenía aparentemente una mejor oferta. Hubo una comisión, una gran comisión en el estamento militar que hizo estudios e investigaciones de censos, reuniones in situ en los Estados Unidos o en Brasil sobre estos aparatos que iban a controlar iban a controlar la entrada de drogas a la República Dominicana. Una comisión de altos oficiales y de expertos en el área trabajó con eso mucho tiempo. Presentaron su informe, hubo un concurso y ganó la compañía Embraer. Esa compañía suplió los aviones, pero eso, como es un contrato de tanta magnitud, tenía que ir al Congreso, a un Congreso en mayoría controlado por el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando digo un Congreso en mayoría, esto quiere decir que si hay voluntad política del Ejecutivo para adquirir unos aviones para controlar el narcotráfico, un tema de delito criminal a nivel mundial, yo entiendo que si hay voluntad política las cosas funcionan y pasan razonablemente en el Congreso. Lo que indicaría que no necesariamente había que recibir un soborno o dar un soborno o cualquier tipo de extorsión para que eso se aprobara. Ahora, ¿qué pasa? Desde el primer momento se hablaba de la sobrevaluación de estos aviones, de que estos aviones se hicieron cálculos, muchísima gente cogió calculadora, multiplicó, verificó, se examinaron otros países que compraron los tucanos y dijeron que aquí eran más caros que en todos y muchísimas cosas más. Hay mucha especulación de todo esto, hay mucha gente que escribió y mucha gente que dijo de todo. Y están ahí todas las informaciones escritas. Ahora que el mayor general activo, Peña Antonio, sale de la cárcel porque estuvo detenido de una manera, diríamos que prácticamente irregular, porque un militar activo pudiese estar detenido para investigación en otra área que no fuera en la cárcel de la Fiscalía. Cárcel esta que requeriría que la sociedad dominicana, a la gente que hace opinión pública, vaya a visitarla y realmente vean las condiciones en las que esta cárcel está.
parecería que las condiciones de la misma es para deprimir a los que están ahí, que son todos preventivos. O sea, el que está en esas celdas no son presos que están condenados, sino son preventivos. Lo que quiere decir que no están acusados formalmente ni están condenados para ninguna sanción específica. Sin embargo, la condición en que están las paredes, los pisos, donde sentarse, lo que hacen es que ponen a que la gente se deprima y hasta que piense hasta matarse. Yo pienso que debería ser una misión de la Dirección de Prisiones, del Ministerio Público, de la propia Fiscalía, que suban a ese piso, que creo que está como en el cuarto o quinto piso de ese edificio, y que vean las condiciones, porque no todo el mundo entra ahí, porque el que va ahí es porque va a ver a un amigo, aquellos amigos que van a ver a los amigos que están en la cárcel, porque hay mucha gente que no va a ver a los amigos en la cárcel. Que vayan y chequeen cómo está eso. Yo creo que hasta los propios policías o militares o la DNCD que trabaja ahí también se deben sentir incómodos. No es fácil entrar ahí y ver la condición en que una gente cualquiera, no importa el nivel que fuera, esté ahí en las condiciones deprimentes. Creo que eso es un punto que debería ser tomado en cuenta para analizarse. Cuando sale Peña Antonio liberado, con medidas simplemente de impedimento de salida y que se visita periódica, porque no tiene ninguna posibilidad de fuga, él dice algo interesante. Yo pido que se haga una auditoría de los contratos de la compra de los aviones Super Tucanos. Y yo me pregunto, ¿y por qué esa auditoría no se había hecho? Un tema tan cuestionado como ese. Las auditorías son el instrumento ideal para concluir cualquier caso. Yo sé que los auditores a la gente no le gusta mucho. Inclusive muchos le cambian el nombre a joditores, porque son personas que joden. En otras palabras, los auditores son joditores, porque hacen su trabajo para llegar a una conclusión real sobre un hecho. Y el instrumento o la vía para poder hacer ese trabajo lo tiene la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y tenemos que, primero, darle la confianza, la credibilidad a la Cámara de Cuentas para que haga el trabajo y creer en el trabajo que hace. No hay razón de dudar en el trabajo independiente e imparcial que debe hacer la Cámara de Cuentas. Lo que siempre hemos dicho es que esa entidad no tiene recursos para hacer las cosas que tiene que hacer, porque las cosas se hacen con calidad, con recursos financieros y con voluntad. Y como no hay recursos financieros, las otras cosas son más difíciles de conseguir. No es posible que ni siquiera en este punto en particular se cumpla con la ley de presupuesto que le asigna un 0.30% de los ingresos del Estado para que su presupuesto, valga la redundancia, pueda utilizarlo en contratar auditores con calidad profesional, con integridad y con una mentalidad ética para hacer el trabajo. Yo entiendo que si hay una denuncia de sobrevaluación, lo que debe hacerse es una auditoría. Esa auditoría va a determinar si realmente esos aviones, comparados con otros aviones que han comprado en otros países, que debería hacerse también eso de censo, si tenían alguna particularidad especial, si tenían algún punto en particular diferente a aquellos, si tenían una goma adicional, si tenían alguna equipo de navegación adicional, que pudiese ser óbice para que el precio fuera mayor que la compra que hiciera otro país. Pero además, verificar si real y efectivamente lo que denunciaron los ejecutivos de Embraer en los Estados Unidos, que fueron los que pusieron el punto del soborno, que se dio un soborno de 3.5 millones, diríamos que eso es la opinión de los funcionarios de Embraer en los Estados Unidos, empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos, y que producto de eso fueron condenados a pagar una multa de $200 millones. Multa esta que, como aquí dijo Delia Erasme, provocó una caída estrepitosa de las acciones de la Bolsa de Valores de esa entidad. Esa entidad, al caer sus precios en el mercado, provocó que uno de sus accionistas, un accionista cualquiera en los Estados Unidos, tiene derecho a indagar y decir por qué mis acciones cayeron al piso. Y al ver la información de que se revela que hubo un soborno en la República Dominicana,
según lo que dice el documento, y estoy vendiendo la información al costo porque leí el documento que decía que se había pagado un soborno a funcionarios de gobiernos ligados con entes militares. No, el documento no habla de personas, ni tampoco dice legisladores, ni dice policías, dice personas de gobierno ligados a militares. Pero por eso ese señor que hace unita dice, reclama, y entonces viene la información de la Corte de los Estados Unidos y la Corte entonces exige que aquí se haga una investigación. Yo creo que la Cámara de Cuentas, con su expertise, examinando todo esto, y lo acaba de pedir hoy Finjus, dice que se adhiere a la opinión de Peña Antonio para que se haga esa investigación. El mayor general Peña Antonio ha reiterado que no ha tocado un centavo de esa operación. El senador Canaán ha reiterado públicamente que nunca ha tocado dinero de eso y que tampoco él sabe o conoce de algún soborno en particular. Yo pienso que el morbo de la población dominicana es bastante y nosotros podemos hablar con conocimiento de causa sobre estos temas porque lo primero que se hace es dañar la reputación y después ver si se puede limpiar, y es difícil limpiarla. Lo importante es que si hay personas culpables de este hecho indecente de que pueda realmente ocurrir un soborno, que realmente paguen o sean castigados los que realmente efectivamente cobraron un centavo. No importa el nivel que tuviesen, si son personas de abajo, del medio o de arriba. Todo el que comete un delito, y ahí hay una ley de sobornos promulgada por Leonel Fernández en el 2006, que castiga claramente el soborno, para aquel que lo recibe como para aquel que lo da. Igualmente, por eso fue condenado en Breyer en los Estados Unidos, porque violó la ley de soborno en los Estados Unidos, que allá, aunque hay mucha corrupción, efectivamente hay consecuencias cuando encuentran a la persona. Aquí lo que discutimos es el régimen de consecuencias. Lo decimos todos los días y vemos ahora que quienes tienen en sus manos aplicar las consecuencias también se han puesto de acuerdo con los reos para decirle dame dinero y te cambio la medida de coerción o te cambio la sanción o te libero. Luego, en conclusión, esperemos que realmente se haga la auditoría. Va a ser una auditoría forense, buscar especialistas. La Cámara de Cuentas debería buscar expertos fuera de dentro de la Cámara para con eso buscar las evidencias, buscar todo lo que ocurrió desde el principio, tanto en Brasil, tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana. Esperemos que esto es lo mejor, lo ideal, y que entonces ese informe de la Cámara de Cuentas va al Congreso, porque la Cámara de Cuentas es el brazo ejecutor del control fiscal del Estado, que lo tiene el Congreso de la República, que tiene que hacer un informe anual para tales fines. Esperemos que se haga esta auditoría.